Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro. Película estadounidense que no solo está dirigida por Guillermo del Toro, sino que también la ha escrito y producido basada en la novela, la conocida y popular novela Frankenstein de 1818, hace ya más de 200 años, de Mary Shelley. En esta película, que es de Netflix, que va a tener estreno en cines limitado, como siempre, porque, bueno, pues a Netflix le gusta, cada vez que sale en San Sebastián su logo, la gente abuchea, y este es el motivo principal. Se ha visto en el Festival de Venecia en competición y ha llegado como película sorpresa en San Sebastián. Había fortísimos rumores, muchas veces ocurre esto, que suele ser una película, y en los últimos años, salvo el caso de Joker, ha sido una película de Netflix, la verdad. Parece haber ahí un acuerdo. Así que, bueno, pues es una película que llegó en esa sección, entre comillas, de película sorpresa, ¿no? En esta ocasión se conoció el título el día antes, lo cual pues es bastante atractivo. No me gusta cuando se sabe 5, pero igual 3 o 4 días antes. Y bueno, de hecho debo de mencionar que Guillermo del Toro nos grabó un mensaje. La verdad es que uno se siente especial cuando ve un mensaje grabado por Guillermo del Toro en el que te recomienda disfrutar la película. Vamos, se alegra de que estés viendo la película y te invita a tomar unos pinchos en su honor después del pase. Lamentablemente el pase era de noche, acabó ya de madrugada y había mucho cansancio. Ojalá no hubiera sido así, pero el siguiente pincho que me tome lo haré a salud de Guillermo del Toro. Un tipo que cae bien, un tipo que se ha ganado una reputación magnífica, porque es un buen hombre y además porque es un buen director de cine. A todo esto, esta película está tratando pues la historia clásica con otro enfoque, pero igualmente es el libro basado en película, lo que pasa que hace cambios como es inevitable. Oscar Isaac interpreta a Frankenstein, un doctor, bueno, bastante obsesionado con revivir a los muertos, y Jacob Elordi interpreta a la criatura que crea y a la que otorga vida. Una vez junta varios cuerpos, varias partes de cuerpo, mejor dicho, de cadáveres. También aparecen en la película la fantástica Mia Goth y el 2 veces oscarizado Christoph Waltz. Esta película es extremadamente atractiva y al mismo tiempo tiene mucha cirugía estética, lo cual es una pena teniendo en cuenta que Del Toro suele hacer películas atractivas de manera natural, que es lo que a todos nos gusta. Es una pena que haya habido tanta postproducción y se nota, pero la verdad es que la película como tal está... O sea, el craft de la película es muy bueno, pero sobre todo está bien diseñada para ser una película que funcione. Tiene un prólogo en el que hay un suceso, aparece, pues eso, una especie de monstruo tapado que no ves, atacando a un tipo en un barco allá en una zona remota entre la nieve, y a partir de ahí se generan 2 relatos. El relato es de Víctor Frankenstein y luego el relato es de la criatura. Cada relato dura aproximadamente 1 hora, tenemos ese pequeño prólogo, tenemos 1 hora de cada relato y luego la conclusión de ambos. Porque a fin de cuentas es una forma de ver el punto de vista de cada uno. Lo más atractivo de esto es que estos relatos no se contradicen como tal. No son 2 versiones de lo mismo. Recuerdo El último duelo de Ridley Scott, que era una muy buena película, pero que repetía el mismo relato 3 veces desde distintos puntos de vista y esto podía resultar complicado. Ya sé que Rashomon lo hizo antes, pero eso es una obra maestra. El último duelo tenía algún que otro problema, pero era una película muy sólida. En Frankenstein realmente no tenemos una contradicción continuada. Hay puntos, hay cosas que pueden variar, pero en realidad, por lo general, son 2 relatos que se complementan. Y son muy diferentes, porque uno habla de los sueños de la ciencia y de la absurdez de una criatura estúpida, y el otro habla del terror de la criatura, que para nada es estúpida, y su experiencia en la sociedad. Hay algo que no está en esta película, que es la presencia de la sociedad, es decir, tenemos al monstruo pues en momentos difíciles, como ya podemos imaginar, pero no llega a un pueblo donde lo rechazan, ¿verdad? Y es una pena, porque esa parte es bastante importante para con esta historia tan popular y tan conocida. De eso va el tema, ¿no? Que es
bastante rechazado este personaje. Pero sí tenemos los ingredientes principales y necesarios de esta historia y sobre todo tenemos a un director que sabe hacer las cosas bien. La verdad es que el cast que pone pues es bastante acertado, desde luego. Christoph Waltz cumple, Mia Goth es una actriz que a mí me gusta mucho porque da cosas siempre, o sea, aunque sea un personaje muy adorable, siempre te da la sensación de que tiene ahí un lado raro y oscuro. Y el caso de Oscar Isaac pues es un actor más que cumplidor. Y por supuesto Jacob Elordi. Jacob Elordi se roba el show. Habrá quien lo considere actor de reparto. La verdad es que para mí, aunque es verdad que por lógica aparece menos, es un personaje protagonista de esta película y creo que tiene bastante relevancia. Yo sé que el teórico protagonista es Frankenstein, que para eso es el título de la película y es el doctor que lleva la carga dramática de hacer los experimentos y tal y cual. Pero la criatura es igualmente importante y sin ella no habría historia, así que creo que Jacob Elordi es una interesante apuesta, apenas se le reconoce, algunos dicen. La verdad es que es un muy buen trabajo de maquillaje, pero bueno, es Jacob Elordi a fin de cuentas. Y desde luego que es una visión completamente diferente del monstruo que la gente tendrá en su cabeza. Tendrán, obviamente, a Boris Karloff, ¿no? Una cabeza casi cuadrada, con tornillos y ya está. Y bueno, algunas cicatrices. No es ese monstruo, es un monstruo absolutamente diferente, mucho más parecido a un zombie, por así decirlo, a un tipo raro que tiene un aspecto desagradable y efectivamente tiene cicatrices y todas estas cosas, pero bueno, no creo que sea tan importante. A mí personalmente me ha gustado mucho, por ejemplo, la escena que es que se nota que es una cuestión absolutamente real, o sea, que es un set donde han puesto esto, donde vemos cuerpos que van, pues eso, tomando, sobre todo el cadáver que reanima ahí con esos shocks electromagnéticos o como lo queramos llamar. Luego cuando tiene a la criatura tumbada en ese lugar donde, pues bueno, tiene todos los tejemanejes y todas las instalaciones y cachivaches enormes del tema del rayo y tal. Es una pasada como combina, aunque igual la criatura, el aspecto que tiene no es exactamente como a mí me gustaría imaginármelo. Pero bueno, creo que eso es lo de menos, porque Jacob Elordi está fantástico. Sí que creo que combina muy bien con el resto de elementos de la película. Tiene un aspecto más moderno, pero de esto hablaremos luego. Jacob Elordi, como digo, actor de reparto o actor protagonista, creo que cumple muy bien, pero sí es cierto que no sé si va a llegar a las premiaciones. La verdad es muy complicado decirlo. El tema de la historia no se llega a hacer pesado, aunque es verdad que igual tarda en arrancar, porque al principio en realidad estás viendo pues cuestiones que igual no son tan interesantes de cara al prota, pero bueno, poco a poco va cogiendo ritmo. El prólogo es brutal, yo digo ya cuando empieza la historia de Víctor, y evidentemente luego pues se convierte en otra cosa. Pero la historia del monstruo tiene tanta calidad, tiene tanta sensibilidad, tiene tanta inteligencia. Bueno, luego aparece, por ejemplo, el famoso David Bradley, este actor británico que a mí me gusta mucho, que interpretó a Argus Filch en las películas de Harry Potter. Lo hemos visto en muchísimos lugares, en Juego de Tronos, en Afterlife. Y la verdad es que es un papel pequeño, pero que aporta muchísimo a la película. Creo que es un papel muy interesante el que tiene. La verdad es que toda esa parte, la parte del monstruo, está muy bien llevada. Y considero que es la mejor de las dos. Pero evidentemente es necesaria que esté la primera. Es 50-50 en realidad. O sea, aunque a mí me haya gustado más la otra porque lógicamente le da la visión periférica necesaria que tiene que tener esta historia. No me vale con la visión del doctor, que es un poco sinvergüenza, ¿no? Al final necesitamos redondear bien toda la historia. Entonces, bueno, la puesta en escena es espectacular, la estética es espectacular, pero el aspecto visual, que digo yo que tiene algo más moderno, ¿no? En cuanto a visión, Guillermo del Toro es el genio del arte, con permiso de Tim Burton, de Wes Anderson en otro aspecto. Es de estos directores que le dan muchísima importancia a construir una puesta en escena vinculada a sus creencias. A él le atrae profundamente esto. Quiere crear el lugar, quiere poner los cachivaches, como he dicho. No le vale el CGI, ¿verdad? Cuando Tim Burton empezó a sobrepoblar sus películas con CGI, Wes Anderson sigue haciendo puestas en escena maravillosas, con producciones, diseño de producción y edición de arte magníficas, pero sus guiones son un aburrimiento supino y está en un momento creativo duro, voy a decir.
Del Toro ha mantenido el nivel, es verdad que igual su última peli pues no ha sido... Bueno, Pinocho fue su última película, que ganó el Oscar a Mejor Película de Animación, estuvo muy bien hecha. También una película de animación artesanal, igual Nightmare Alley, el remake que hizo, no era la mejor peli, pero bueno, llegó a entrar en Mejor Película, era un 7, 7,5 tranquilamente. La anterior, La Forma del Agua, ganó el Oscar, aunque no era la mejor película de ese año, pero bueno, es un director que tiene toda esta carrera de películas atractivas. Obviamente su mejor obra, El laberinto del fauno, de las mejores películas de la historia del cine español y de la historia del cine, sin nacionalidad. Es una obra maestra que vincula nuestra historia con un realismo mágico perfecto y una de mis películas favoritas. Pero a mí me da pena, y puede que igual estéis en desacuerdo y me gustaría conocer la opinión del pueblo en este aspecto, que esta película era la oportunidad perfecta para profundizar en ese toque gótico, con una ambientación como muy romántica, con mucho detalle de dirección de arte, de maquillaje y peluquería diferentes, no necesariamente oscura, pero cuando pensamos en Frankenstein pensamos en algo oscuro. Y por lo que sea, Netflix seguramente es la cuestión, tiene esa postproducción de efecto visual que entiendo que tiene que ser necesaria, pero justo en esta película me hubiera gustado ver algo mucho más artesanal, que tiene todos esos toques artesanales, pero por lo que sea, me parece que ese filtro Netflix, que se nota que también lo tiene Jay Kelly, esto es distinto porque es una peli con mucho más autoral y tal, es lo mismo, o sea, tiene ese filtro de color incluso, y tiene esa sensación de blockbuster moderno que me da mucha pena, porque los elementos los tiene. Voy a decir algo y me la juego, ¿vale? Este año Wicked parte 2 está en la carrera, la primera arrasó, llegó incluso a superar a Nosferatu y se llevó todos los premios Oscar en esas categorías, quiero decir. Creo que Frankenstein es favorita, porque yo he visto la película y cuando la veáis vosotros podréis decirme si sí o si no, creo que sí. En diseño de producción y en diseño de vestuario y en maquillaje y peluquería, favorita. No significa que vaya a ganar estos Oscar, significa que es favorita. Y con esto puede entrar en mejor película. Me parece que no lo va a conseguir, pero si es un año con poco nombre, igual como Nightmare Alley en 2020 consigue entrar en el último 2021, mejor dicho, consigue entrar en el último puesto, ¿no? En el número 9, en el número 10. Puede ocurrir, veremos cómo va la carrera. Igual se acaba cayendo con todo el equipo, que puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Pero me da pena que siendo tan buena en estos asuntos, igual esa postproducción como que la empaña un poco. Y ojo, que curiosamente el tema argumental, que cuando ves una peli de Guillermo del Toro sabes que va a estar cuidado, se mantiene con toda esa calidad. Porque no tiene filtros de Netflix un guión. O esa es mi opinión. Aún así le quita cosas, pero entiendo que lo tiene que reducir y además la película dura 2 horas y media, creo. 2 horas y 20 algo. O sea que tiene bastante duración. Al estar partida en mitad y mitad, pues se puede notar porque te corta el ritmo. Pero es verdad que cuando llegas al final del primer capítulo y empiezas el segundo, yo estaba muy metido. O sea, todo lo que me costó entrar, dije, ¡buah! ¿Cómo termina esta primera parte más que capítulo, ¿no? Ahora entro en la segunda, quiero ver realmente lo que pasa después. Quiero averiguarlo. Pero bueno, el tema visual, ya digo, es una percepción mía. Aún así, hay una escena, por ejemplo, que implica lobos y ovejas. Madre mía, esos lobos, pero ¿quién los ha hecho? Yo no sé si es que tenían poco tiempo para acabar lo de siempre, ¿no? El CGI a última hora. Por favor, esto tiene malos efectos visuales. O sea, estos lobos no están bien hechos. Estas ovejas se nota que son falsas, ¿no? Entiendo que no puedes guionizar y decir a un lobo, por favor, aparece y comete las ovejas, pero siendo una peli de este director, me esperaba un paso más allá en estos términos, ¿vale? Es simplemente lo que he sentido viendo estas escenas. Igual estoy siendo muy detallista, pero con todo el respeto, es un tipo genial, Guillermo del Toro. Veo una película suya y tengo que ser detallista como lo ha sido él toda su carrera, ¿vale? Y entiendo que lo ha sido y por eso me ha gustado la película, pero es verdad que esos filtros de postproducción y efecto visual adicional raro no me han convencido. Igual quería ver un Nosferatu el año pasado, pero no era necesario. Me valía con ver algo mucho más comercial, vamos a utilizar esa palabra, como Frankenstein, que es una película que puede ser vista para todo el mundo, ¿no? Como pues lo verá la gente en Netflix y ya está.
Bueno, esta es mi sensación. Me gusta mucho lo que hace Del Toro con la criatura, es una cosa que hace siempre, humanizarlas. No es simplemente un monstruo, porque al final esta no es una peli de terror. O sea, podemos considerar que el terror es un género secundario en la película, pero sinceramente no es lo que prima en ella, ¿verdad? Tiene una historia bastante más rica y no tiene demasiados momentos terroríficos. Tiene, evidentemente, una sensación de terror de base, ¿no? Como es la propia temática, pero poco más. Entonces, bueno, pues a mí me ha gustado mucho cómo genera esta especie de debate entre el propio monstruo, o sea, es el monstruo, la criatura, el que tiene que empezar a considerarse humano, por así decirlo, tiene que integrarse en la sociedad. Hace poco hizo Pinocho, como digo, y la verdad es que es el mejor director posible para hacer estos proyectos. Por eso esperaba como la versión definitiva, y la verdad es que está bien, es una película que definitivamente es más que decente, pero bueno, como digo, no me ha parecido tan redonda, tan maravillosa, que obviamente es casi imposible, porque pues la perfección no existe, ¿no? Pero claro, estás haciendo algo que ya se ha hecho previamente y eso le da cierta complicación. De hecho, para mí la mejor película de Frankenstein sigue siendo la de 1931, estrenada el mismo año que se estrenó Drácula, dirigida por James Whale. Creo que es una película magnífica. Ese universo de monstruos de Universal creo que tiene ese toque mágico que funciona de maravilla. Pero os voy a decir incluso una cosa. Al mismo nivel o incluso por encima está La novia de Frankenstein, que es la continuación de esta película, de nuevo dirigida por James Whale y de nuevo con Boris Karloff. Es que esta película llegó a ser nominada a un Oscar, en este caso Mejor Sonido, y era no tan fácil en los años 30 que consideraran estas películas. Ahora igual a nivel estético por lo menos las consideran un poco más, ¿no? A mí personalmente esta es la película que más me gusta de Frankenstein. Me parecen las dos muy buenas, pero son maravillosas. Por cierto, tenéis muchas más continuaciones y... En fin, todo este universo de monstruos clásico es una maravilla y es una locura, pero tenéis de todo. O sea, hay muchísimo, muchísimo al respecto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el hijo de Frankenstein, tenemos, por ejemplo, el fantasma de Frankenstein, Frankenstein conoce al hombre lobo también, la casa de Frankenstein, y luego incluso tenemos las películas de Bad y Lou Costello, o sea, el gordo y el flaco, conocen a Frankenstein. Y no está tan mal, todas ellas... Bueno, tienen su cosa, ¿vale? Pero es que todo esto se intercala con películas del propio Hombre Lobo, del Hombre Invisible, de la Mujer Invisible, por supuesto de Drácula, que si la hija de Drácula, al final aparece aquí el primo segundo de Frankenstein contra el jardinero de Drácula, que pasaba por allí, ¿no? Pues es un universo como el de Marvel, fue el primer universo cinematográfico que hay y es muy curioso. Pero para mí, la mejor película verdaderamente de Frankenstein es... El jovencito Frankenstein. La que sigo considerando la película más divertida de la historia. De vez en cuando suelto una frase de esa película, la he visto bastantes veces y sigue siendo Young Frankenstein. Ya digo, no solo una de las mejores películas de comedia de la historia, lógicamente, El jovencito Frankenstein, sino tal vez la más divertida. Y creo que obviamente no la puedo meter en las adaptaciones porque es una parodia, pero es que es tan buena, es tan divertida. Por cierto, hace poco cumplió 50 años. Es absolutamente maravillosa. Perdón, he dicho Frankenstein. Frankenstein. Quería decir Frankenstein. Y Mel Brooks, su director, que regresará pronto con Spaceballs 2, 100 años. Esperemos que pueda cumplir en junio, si todo va bien. Maravilloso guionista, maravilloso director, y un centenar de años y sigue trabajando, que eso es histórico. Bueno, el autor de seguramente la mejor comedia de la historia, aunque tiene muchas otras. Y luego tenemos la versión de los 90 con Robert De Niro como el monstruo. Bueno, hay muchísimas versiones. Estas son las más destacadas. Yo creo que Del Toro hace un buen trabajo, creo que es una película atractiva, creo que es una película a tener en cuenta, pero como digo, no es para mí la película del año, que es lo lógico. Hay muchas películas, he visto muchísimas películas como cada año y seguiré viendo y por tanto es difícil encaramarse a lo más alto. Veremos dónde llega en la carrera de premios, ya digo que en los temas técnicos va a estar ahí, pero desde luego que esos efectos visuales, no es porque estén mal hechos, que los lobos sí está mal hecho, lo siento, pero es así y muy mal hecho, no es tanto eso, sino esa especie de sensación general de no estoy viendo esta película tan estéticamente añeja, ¿no? Porque tiene ese toque moderno,
que la convierte igual no en la versión definitiva, porque la versión definitiva probablemente tendría que haber tenido otro look. Pero bueno, son mis sensaciones, cada uno tendrá la suya. Esta es solo mi opinión, mi comentario, mi crítica sobre Frankenstein de Guillermo del Toro. Este vídeo forma parte de la cobertura del Donostia Zinemaldia 2025. Puedes ver todo el contenido dedicado al festival en la lista de reproducción del mismo nombre o Festival de San Sebastián 2025.